¿Qué tal? Seguimos con el curso dedicado al diseño de páginas web dinámicas conforme a estándares con el uso de Dreamweaver CS3. Y seguimos viendo los widgets Spray. Vamos a centrarnos en concreto en aquellos que nos permiten elaborar un diseño que muestre contenidos ocupando el menor espacio posible. Vemos aquí en esta página un ejemplo del uso de este tipo de widgets en pestañas, en este caso, que permite en una única columna tener tres apartados de contenidos distintos que utiliza, como vemos, en varias ocasiones y que es una forma muy útil de ordenar y poder tener en una única página más información. Similar a este widget de panel en pestañas son el widget acordeón y también el de paneles colapsables. Este tipo de paneles que, como vemos, se utilizan, por ejemplo, mucho en sitios de noticias que tienen que concentrar mucha información en poco espacio. Vemos aquí algún otro ejemplo. Y cumple una función similar a una especie de armarios en la página web, que le dan desde luego un aspecto mucho más dinámico y vistoso. En estos tres widgets que vamos a ver, en todos los casos se trata de varios paneles entrelazados en los cuales solo va a estar visible uno a la vez y de distintos modos. Aquí pulsando sobre la pestaña podemos cambiar entre ellos. Veremos cómo utilizar cada uno de ellos, pero vamos a empezar indicando las características comunes y que por lo tanto vamos a encontrar en todos. Primero, en cuanto a su funcionamiento, recuerda siempre salvar la página en un sitio de Dreamweaver antes de insertar cualquier widget spray de los que incluye Dreamweaver CS3. Es necesario tenerlo en un sitio Dreamweaver. Después de que insertemos un widget en nuestra página, cuando salvemos la página, Dreamweaver automáticamente va a crear los archivos JavaScript y CSS necesarios para que funcione el widget, y además en la página HTML creará los enlaces necesarios. Por defecto, esos archivos se guardarán en una carpeta de nombre Spray Asset, que se encontrará en la carpeta en la que se encuentre el archivo HTML donde creamos el widget. Y como decíamos, además, también en esa página HTML, Dreamweaver va a crear los enlaces necesarios a esa carpeta. En la cabecera, enlaces a uno o varios archivos JavaScript y CSS que crea, y en el cuerpo aparecerá también un bloque JavaScript que será el encargado de inicializar el widget cuando se cargue la página. Y como cuarta característica, para ver los detalles de cualquiera de los widgets que hayamos incluido en nuestra página en el inspector de propiedades, tenemos que pulsar en la pestaña de color azul que aparece siempre en la parte superior izquierda de cada uno de los widgets en vista diseño, y de ese modo ya nos aparecerá sus características, su información en el inspector de propiedades. Antes de empezar a ver cada uno de estos widgets ya directamente en Dreamweaver, también recordar, es importante no olvidarlo, que aunque estos widgets colapsables nos permiten incluir mucha información en poco espacio, toda esa información se carga cuando se carga la página. Por lo tanto, es importante no recargarlo mucho, si no se puede ralentizar mucho la carga de la página, ya que no lo carga cada vez que pulsamos sobre un widget, sino que los carga todos a la vez. Veremos en la parte del curso dedicado al uso de widgets dinámicos cómo alguno de los widgets puede recuperar información de una base de datos o de un RSS externo. En ese caso, entonces, la carga sería para cada panel individualmente, pero es distinto.
Empezamos viendo entonces la interface del panel en pestañas, que se trata para empezar de un widget que sigue las recomendaciones del consorcio de la World Wide Web, el W3C DOM. Sobre todo hace referencia a que puede visualizarse también, incluso aunque el navegador tenga JavaScript deshabilitado, lo que es importante sobre todo para los robots de los buscadores, que pueden por tanto acceder a toda la información de los paneles aunque no esté. Para empezar, seguimos los pasos que decíamos. Vamos a empezar por guardar el archivo y voy a guardarlo dentro del sitio. En este caso vamos a guardarlo, perdón, esto ya está, panel PES, en este caso no tengo ninguna, y voy a poner simplemente el mismo nombre. Guardado dentro de un sitio de Dreamweaver, como decíamos, primer paso. A continuación insertamos el spray, bien desde el menú Insert Spray, el que aquí vemos, aquí los tenemos todos. En este caso vamos a utilizar el de paneles en pestañas, o también se puede hacer desde el menú Insert, como ya vimos en otras ocasiones. Pulsamos y vemos como de entrada nos aparece el widget con dos pestañas por defecto, como siempre arriba la pestaña de color azul que nos permite acceder, pulsando que aparezca en el inspector de propiedades. Y seguimos guardando la página, con lo cual se guardarán, creará Dreamweaver los archivos que necesita para el widget, y creará también el código tanto en la cabecera enlazando a esa página como también en el cuerpo. Aquí en este caso ya lo tiene creado ahora con el JavaScript para inicializar cuando se cargue la página, pero los enlaces de momento no los tiene, tenemos que guardar para que lo lleve a cabo, si no están como temporales. Así que pulsamos sobre salvar y ya nos dice que tiene que salvar estos dos archivos y que los va a guardar en una carpeta de nombre Spray Assets. Pulsamos OK y ahora sí tenemos ya nuestro widget guardado, los enlaces creados, aquí los vemos ahora, tanto al JavaScript como al CSS, y también podemos aquí ver ya en el lado código, el código XHTML que nos ha creado. Si vamos al directorio donde guardamos el archivo que acabamos de crear, se ha creado el directorio Spray Assets y dentro los dos archivos que indica que ha creado y enlazado ya automáticamente Dreamweaver por nosotros. Si observamos el código que crea, podemos ver como todo el widget va a estar rodeado por un div, este que aquí vemos completo, que por defecto tiene el nombre Tabbed Panel S1, y así seguiría en caso de que creáramos más, dándole nombre S2, S3, S4. Lo vemos aquí un poco más en detalle para que quede claro. Para empezar, como decíamos, todo el widget está rodeado por un div, que es el único también que cuenta con una ID, que es la que vemos aquí, en este caso Tabbed Panel S1, y entre el div de apertura y cierre es donde se encuentra el contenido. Observa en la primera parte como vemos las pestañas y en la segunda parte los paneles. En la primera parte, esta parte que vemos aquí, es donde creamos las pestañas, que como vemos es de nuevo una lista desordenada en la que de momento tenemos dos pestañas que desde luego se puede aumentar. Y a continuación vemos cómo los paneles también se incluyen dentro de un nuevo div anidado, este que aquí vemos, y cada uno de los paneles de contenido es a su vez un div, cada uno de ellos desde luego con su clase, pero observa como el único ID que aparece aquí es el del widget en su conjunto. Esta es la estructura en la que después podemos ir aumentando el número de pestañas o el número de paneles que irán relacionados siempre con las pestañas. Recuerda que esto lo vemos en código, pero ahora en diseño se crea automáticamente, pero es importante entender la estructura, sobre todo después para poder llevar a cabo cambios en la hoja de estilo CSS, saber a qué parte se afecta en el código.
Por lo tanto, una vez más, en este widget todo el diseño va a estar controlado a través de las hojas de estilo CSS y de la página Sprite Tablet Panels CSS que ha creado antes Dreamweaver cuando insertamos el sprite. Como vemos, una vez más, la página CSS que crea Dreamweaver viene profusamente comentada, con mucha información para indicarnos lo que hace en cada caso. Está en inglés. Vamos a ver lo fundamental de cada una de las clases creadas. La primera de las clases, aquí la vemos, Tablet Panels, que lo que hace es eliminar los márgenes y el padding que rodean el widget y le da un float a la izquierda, como estamos viendo. Esta clase siempre tiene que tener un ancho explícito. Aquí, como vemos, es del 100%, podría ser otro valor, pero siempre tiene que tener un ancho disponible aquí. La siguiente clase, Tablet Panel Tab Group, que en este caso lo que hace es eliminar el margen y el padding para el conjunto, el grupo de pestañas. Hace, por tanto, también que tenga un margen y un padding de 0. En Tablet Panels Tab, como vemos, las clases siguen teniendo nombres largos que en inglés tienen mucho sentido, en castellano a veces son realmente liosos para entenderlos, pero en esta clase es donde vamos a estilizar cada una de las pestañas. Empezamos dándole un posicionamiento relativo y un píxel en el top para hacer que el borde inferior que se crea en la pestaña con esta clase coincida con el color del Tablet Panel Content Group y por lo tanto crea la ilusión de que las pestañas están siendo dibujadas detrás del panel de contenidos. Recuerda que una muy buena práctica para entender el funcionamiento de este tipo de clases es modificando los valores y viendo el resultado en el widget en modo diseño. Vemos como también aquí al final aparecen dos propiedades no estándar, ya hablamos de ellas cuando aparece con el nombre mod, por ejemplo. En este caso es para evitar que pueda ser modificado el contenido en Firefox o en los navegadores. La siguiente clase, Tablet Panels Tab Hover, que lo que hace es determinar el aspecto que va a tener en la pestaña cuando se haga el rollover, cuando coloquemos el puntero, el cursor sobre la pestaña. En este caso, como vemos, tendrá un color de fondo distinto exclusivamente. El siguiente, Tablet Panels Tab Select, que en este caso lo que hace es configurar el color y el borde inferior de la pestaña que esté seleccionada, igual que en Tablet Panel Content Group, que veremos dentro de un momento, y eso crea la ilusión de que la pestaña es parte del panel. El Tablet Panel Content Group, al que hemos hecho referencia en algún momento, y que lo que hace es asegurarse que los paneles van a estar justo debajo de las pestañas, por lo tanto ordenar bien el conjunto del widget, y configura también el color de fondo y los colores de los bordes para los paneles. El Tablet Panels Content, que en este caso lo que hace es estilizar el contenido para cada uno de los paneles individuales. Como vemos, por defecto solo le añade 4 píxeles de padding. Este tipo de partes en la que vamos viendo, por ejemplo, las clases, sé que puede hacerse un poco tedioso, pero recuerda que es fundamental entender lo que hace cada clase para poder después en el modo diseño trabajar en el panel, ya que si no sería imposible llevar a cabo los cambios que es justo lo que vamos a empezar ahora. Volvemos a panel PSHTML, donde tenemos nuestro widget, y pasamos a modo diseño. Para empezar, observa cómo, a diferencia de lo que ocurría
con el spray barra de menú, con el que estuvimos trabajando en anteriores videotutoriales, aquí no nos da la opción de poder desactivar el estilo, el turn off que aparecía y que nos permitía ver la lista desordenada directamente en diseño. Para el panel en pestañas, como vemos, esa opción no está accesible y por tanto para el código tenemos que ir al lado código y aquí lo tenemos, donde también podríamos llevar a cabo cambios si quisiéramos, desde luego. Como vemos, el inspector de propiedades cuenta solo con 3 configuraciones para este widget. La primera, donde determinamos el ID que tiene el widget. La segunda, el número de paneles y el orden en el que queremos que aparezcan, que es igual exactamente que el que ya vimos, pulsando más para añadir nuevas pestañas, como vemos aquí, y con las flechas arriba y abajo para ordenar según como queramos que aparezca. Y vemos como también aparece aquí esta lista desplegable en la cual podemos definir cuál queremos que sea el panel por defecto que aparezca cuando se cargue el widget. Por defecto está el que aparezca tab 1, pero no tiene por qué ser así. Podemos elegir aquí cualquiera de ellos para que sea el que aparezca por defecto. Y por último, el enlace personalizar este widget, que lo que hace es llevarnos a la ayuda de Dreamweaver, donde nos explica toda la configuración de estilo para este widget, lo cual puede ser también útil, desde luego. Ayuda que aquí vemos en pantalla, en este caso, como ya comenté en alguna otra ocasión, y como puedes ver en pantalla, yo tengo la versión en inglés, pero si tienes la versión en castellano tendrás esta información también en castellano. Aunque desde luego en cuanto al nombre de las clases, si eso no cambia, para cambiar el nombre de cada panel, simplemente en modo diseño, poniendo en la pestaña, como vemos ahí, podemos modificarlo. Ahora hablaremos de ese ojo que se ve, pero para empezar, como vemos, así ya podemos darle un nombre, el que queramos, a cada uno, que inmediatamente aparecerán también aquí. Y justo ahora, para poder editar cada uno de los paneles, recuerda que las partes es la pestaña, que nos va a permitir acceder a cada uno de ellos, y el panel. Pues para editar el panel podemos hacerlo de 2 modos, seleccionando, siempre en esto ten cuidado de saber cuál tienes seleccionado, y puedes bien seleccionarlo, tienes que tener aquí esto marcado, seleccionarlo, y de este modo ya podemos editar. O otra manera para estar seguros es cuando nos ponemos sobre cada una de las pestañas, observa cómo aparece aquí un ojo, pues al pulsar sobre este ojo, inmediatamente también vemos cómo está seleccionado y aquí ahora podemos editar el contenido. Siempre hay que tener cuidado y estar seguro de que estemos en el panel que corresponde a cada pestaña. Siempre pulsando sobre el ojo sabemos que lo hacemos, o si no también cuando esté aquí pulsando y seleccionando en el inspector de propiedades. Observa como el que está seleccionado no, en los otros aparece el ojo y pulsando en el ojo ya inmediatamente es el panel el que aparece aquí para editar. El panel, como ya veíamos antes y como también podemos ver en cualquier momento en el código, se trata de un div y por lo tanto podemos incluir dentro de él cualquier cosa que podríamos incluir en un div, imágenes, texto o cualquier tipo de material multimedia. Siempre recordando lo que ya indicábamos, que en este tipo de widgets se va a cargar todo el contenido cuando se cargue la página, por lo tanto si pesa demasiado nos va a ralentizar la carga de nuestro sitio. Vamos a empezar por incluir un panel de pestañas dentro del diseño que llevamos utilizando hasta ahora. Se puede hacer también en cualquier otra página, desde luego. Para hacerlo más visible y que no nos ocupe demasiado, vamos a borrar esta parte. Podemos dejar, por ejemplo, el título y vamos a llevar aquí a cabo el proceso de inclusión de un widget de panel en pestañas.
A continuación, con el cursor justo al lado de la cabecera que ya teníamos, pulsamos para añadir el spray, que nos lo añadirá, justo debajo. Aquí lo tenemos. Guardamos y ya nos indica que tiene que crear los archivos dentro de la carpeta Spray Assets para este widget, tanto el JS como el CSS. Pulsamos OK y ya nos guarda tanto el archivo HTML como los que acaba de crear. En el panel de archivos aquí tenemos un nuevo sitio creado para esta versión de nuestra página, en la que vamos a incluir una interface de pestañas. Y aquí vemos los archivos que nos acaba de crear, Tabed Panels JS y Tabed Panels CSS. Vamos a cambiarle el nombre y de ese modo, en caso de que quisiéramos utilizar más, ya los tenemos aquí personalizados. Vamos a hacerlo directamente en el panel de archivos, de ese modo ya nos actualiza también los enlaces que lo necesitamos. Recuerda, simplemente sitúate sobre el archivo, pulsa con el botón derecho y ya lo tenemos aquí. Vamos a ponerle simplemente, por ejemplo, delante mi, y ya nos dice si queremos actualizar los enlaces. Desde luego que sí, para que siga funcionando igual. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro. Le ponemos también mi delante, de nuevo actualizamos y ya tenemos el spray con un nombre exclusivo y lo seguimos teniendo aquí, como vemos ahora, para trabajar con él. Vamos a el panel en pestañas, seleccionamos la primera de las pestañas y vamos a ponerle, por ejemplo, de nombre Dreamweaver. Recuerda también, siempre que llevemos a cabo cambios en los enlaces, comprobar, aquí lo puedes ver, como este nuevo enlace que ha creado está debajo del tipo de comentario condicional para Explorer. Y recuerda que ya comentamos en varias ocasiones que deben estar al final siempre del head, por lo tanto lo modificamos ahí. Es algo importante, si no puede darnos fallos, como ya comentamos. Y ahora, como ya comentamos, dentro de contenido podemos incluir, se trata de un div, por lo tanto podemos incluir cualquier tipo de contenido que ya tengamos en un div. En este caso yo he copiado y pegado una noticia cualquiera, simplemente para verlo. Y ahora, si queremos que mantenga el formateado, pulsamos sobre control mayúscula V y aquí le indicamos que mantenga la estructura. Y aquí tenemos ya ahora, dentro de la primera pestaña, una noticia. Cambio también la pestaña para que haga un poco referencia a lo que contiene, simplemente por eso es lo de menos. Hacemos lo mismo con la segunda pestaña. Vamos a ponerle, por ejemplo, plantillas. Y ahora en el contenido volvemos otra vez a pegar. Y desde luego, de nuevo, nos encontramos en un div, en una parte de nuestra página. Podemos aplicarle, por ejemplo, vamos a darle aquí un float right. Y observa como ahora aquí tenemos los dos contenidos ya incluidos. Vamos a seleccionar el widget, como siempre pulsando en su pestaña, y vamos a añadir dos nuevas pestañas que vamos también a llenar de contenido. Y hacemos exactamente lo mismo, no lo vamos a repetir en pantalla ya que no tendría sentido, y ponemos otras dos noticias, de nuevo con el formateo que queramos. Y ya podemos probarlo en el navegador, pulsando, pues, por ejemplo, como siempre, F12.
Y aquí tenemos nuestra interface, el widget en pantalla, con las pestañas. Y desde luego ahora queda toda la parte de personalizarlo mediante el uso de CSS, que se adapte a nuestro diseño. Pero de momento ya tenemos ahí el widget y los contenidos. Vamos entonces a darle estilo al widget utilizando un esquema de color similar al que tenemos en el conjunto de la página. Algunas de las clases que utiliza este widget son clases que se crean generadas dinámicamente, por ejemplo, para indicar la pestaña que está seleccionada, que observa que tiene un color diferente, pues eso se hace dinámicamente, ya que depende de sobre cuál pulse el usuario. Por tanto, es importante ahora para trabajar, porque ahora ya tenemos aquí un montón, como vemos ya tenemos 3 CSS distintos. Lo que vamos a trabajar es con el de el panel de pestañas. Y como decíamos, alguna de estas clases se genera dinámicamente y por lo tanto para poder trabajar con ella no puede ser en modo current, vamos a trabajar desde all. Empezamos con la primera de las clases, como siempre con un nombre en inglés bastante significativo de lo que contiene. En este caso, como vemos, hace referencia a el panel de las pestañas, por llamarlo así, de la parte superior. Es el que controla, como podemos ver aquí en la información, el espacio horizontal y vertical en torno al panel de pestañas y también el ancho que va a tener este panel. Como podemos ver, dentro de los márgenes en el inferior no hay ninguna separación con el final del div contenedor. Vamos a modificar eso y por tanto lo hacemos modificando el margen. Recuerda que desde aquí podemos configurar los 4 márgenes por separado. Como siempre, aunque de nuevo no se ve, cuando lo abres aquí te aparece un tip en el que indica el orden. Pero también una regla mnemotécnica para recordarlo. Recuerda que empieza como si fueran las agujas del reloj arriba. Por lo tanto, si queremos modificar el margen inferior será el tercero. Se empieza arriba, posteriormente derecha, abajo, izquierda. Así que vamos a ponerle 0 en 3 de ellos. Y en el de la parte de abajo vamos a poner, por ejemplo, 15 píxeles. Y 0 también en el último, a la izquierda. Y observa como ahora ya sí, el widget aparece separado del final del contenedor, con esos 15 píxeles que acabamos de añadir ahora aquí. Es también aquí donde tenemos el ancho del widget. Podríamos modificarlo para que ocupara menos espacio. Como vemos aquí aparece con el 100%. Ahora que recuerda, también ya lo comentamos, que siempre tiene que aparecer un valor para el ancho, si no da errores en la presentación en Internet Explorer. Así que vamos a dejarlo 100%, pero podríamos modificarlo y darle un ancho bien absoluto o relativo. La siguiente de las clases Tabbed Panels, Tab Group, que en este caso no afecta ni al fondo ni a los colores ni a los bordes, así que no llevamos a cabo ninguna modificación. Pasamos sí al siguiente, que este es el fundamental, Tabbed Panels Tab. Aquí lo vemos, el contenido, y es donde vamos a configurar el aspecto que van a tener las pestañas en nuestro widget. Ahora yo ya tengo un esquema de color decidido. Recuerda que es una parte importante escoger un buen esquema de color para cualquier trabajo que llevemos a cabo. Yo simplemente lo que voy a hacer ahora aquí en Background Color, que en este caso hace referencia al color de fondo que va a aparecer en las pestañas, excepto en la que esté seleccionada, que recuerda que esa es una clase dinámica. Por lo tanto, para el resto vamos a utilizar este color
y ya inmediatamente vemos cómo aparece aquí, como decíamos, excepto en la pestaña que esté seleccionada, que después ya le daremos también un color en su momento. Haciendo un pequeño inciso, si tienes problemas para decidirte sobre esquemas de color, en Adobe Labs cuentan con una magnífica herramienta, aquí ves cooleradobe.com, en la que nos muestran distintos esquemas de color. En este momento tienen algo así como 21.000 esquemas de color, para poder probarlos, y se pueden descargar pues para utilizar con los programas de Adobe. Tienes que tener creada una cuenta en Adobe y tener Flash, el Player 9 instalado. Puede ser realmente útil, nos permite llevar a cabo búsquedas, ver los más populares, y desde luego que puede ser de gran ayuda para encontrar esquemas de color para nuestros proyectos de modo rápido. Seguimos estilizando nuestro widget, en este caso seguimos con las pestañas de momento, y como vemos ahora aquí, le damos estilo a los bordes. Vamos a darle, como ya vemos que está aquí, a 3 de los bordes un mismo estilo, y a otro, para que dé ese efecto de sombra, vamos a darle un color un poco distinto. Vamos a poner en estos 3 con el color negro, y vamos a darle un color un poco distinto en el borde izquierdo. Ponemos, por ejemplo, un gris un poco más oscuro, y ya vemos ahora aquí como tenemos el color y el borde para las pestañas que no estén activas. Para fuente, como vemos, también está aquí configurado con una única propiedad fuente, y le da bold y un tamaño 0,7 em, y como tipo de fuente sans serif. Vamos a modificarlo para poder poner, por si acaso, no solo un tipo de fuente sino varios, y vamos a borrar esto y poner una propiedad para cada uno de ellos, para que podamos configurarlo de modo más directo. Así que borramos y simplemente añadimos ahora las propiedades. Vamos a poner the font weight bold como estaba, the font size vamos a poner, por ejemplo, 75%, y font family vamos a poner Arial Helvética sans serif. Nos movemos al siguiente selector, y de nuevo el nombre, aunque en inglés es muy claro, nos indica que es donde determinamos el color que va a tener cuando estemos sobre cualquiera de las pestañas que formen nuestro widget. Así que vamos a modificarlo. En el otro ejemplo que usábamos lo poníamos en negro, vamos a hacerlo igual. Aunque bueno, antes ya vamos a hacerlo también aquí. Vamos en Panel Tab a poner la nueva propiedad color, para darle un color distinto a la letra. Vamos a poner este color para que se vea. Esto después lo modificamos, es esa clase dinámica que está seleccionada. Así que ahora sí, vamos aquí y ponemos 000. En este caso no se ve porque recuerda que va a ser solo cuando estemos sobre el Table Panel Tab Hover. Desde luego aquí podríamos indicar también, si quisiéramos, otro tipo de letra, otro color de letra, pero en este caso no queremos, como este se ve bien tanto con este color de fondo como con el negro, así que lo dejamos así. El siguiente selector, Table Panel Tab Select, es la clase dinámica, que es la que le da estilo a la pestaña que esté seleccionada en un momento concreto. Por lo tanto, cambia según lo que vaya pulsando el usuario. Aquí lo vemos y observa cómo tenemos tanto el color de fondo como el borde inferior. Son las dos cosas que están configuradas. Y en ambos casos lo que vamos a hacer es darle un color un poco más oscuro
que el que tienen los que no están seleccionados, y el borde vamos también a darle el mismo color, y ya vemos aquí esa diferencia en el seleccionado respecto a los otros. El siguiente, Tab Panels Tab A, sería en caso de que le pusiéramos algún enlace en el widget. En este caso se configuraría desde aquí. No lo tenemos, por lo tanto también lo dejamos. Pasamos al siguiente, con el que ya dejamos las pestañas y entramos en el panel, en las características que va a tener en este caso el panel en conjunto. Vamos a darle un color de fondo y un color a los bordes. Vamos a darle como color de fondo uno similar al que le damos a los bordes fuera del contenedor en la página. Puede quedar bien. Y ahora en los bordes le damos un color un poco distinto y lo dejamos con la misma característica que pone aquí. Le damos un mismo color al borde izquierdo e inferior y otro un poco distinto al derecho y superior. Esto desde luego lo que importa es saber hacerlo y después pues al gusto del consumidor en esto de aplicar colores en los bordes y demás. Aunque vamos a hacer aún algún otro cambio, ahora lo explicaremos, pero ya de momento podemos ver en pantalla cómo nos queda. Vamos a pulsar F12 para que se nos abra y aquí tenemos de momento el resultado. Y como decía, vamos a llevar a cabo alguna otra modificación para el tema de cómo aparece el texto en los distintos paneles. Vamos a reducir un poco el tamaño del texto y darle un poco de padding, por ejemplo, simplemente para situarlo mejor. Para hacerlo, colocamos el cursor dentro de cualquiera de los párrafos que formen cualquiera de los paneles. Pulsamos sobre crear nueva regla CSS y aquí vemos el nombre por defecto que le da Dreamweaver, que no es el que queremos, así que vamos a borrar esta parte y lo que queremos es aplicárselo a los párrafos del contenido del panel de pestañas. Así que lo hacemos sobre este selector, que es el que aquí tenemos y que ya estuvimos trabajando con él, pero se le aplica a los párrafos. Así que con esto así, pulsamos OK y ahora aquí le damos las características que queremos que tenga. En Type le damos un tamaño del 75%. Y en Box desmarcamos y le vamos a dar un padding en la parte derecha e izquierda de 10 píxeles, por ejemplo, para separarlo de los bordes. Y pulsamos y ya podemos ver el aspecto con el cambio en pantalla. Y ahora pulsamos F12 y lo probamos también en el navegador. Y aquí tenemos el aspecto que tiene nuestro widget ya personalizado. Pero ahora que ya tenemos creado y estilizado el widget del panel en pestañas, vamos a ver cómo podemos movernos entre los distintos paneles que lo forman, no solo mediante las pestañas, sino que también podemos hacerlo mediante enlaces. Enlaces que pueden encontrarse tanto en cualquiera de los paneles como en cualquier otro sitio de la página, como veremos. Para empezar, vamos a seleccionar uno de los paneles y vamos, por ejemplo, crear aquí un enlace. Vamos a poner pasar al siguiente, por ejemplo, y lo seleccionamos. Con el seleccionado vamos a poner un enlace JavaScript. Escribimos para eso aquí en link y escribimos lo siguiente: JavaScript, dos puntos, punto y coma. Sería de momento un enlace, lo que denominan en inglés dummy.
Con el enlace aún seleccionado vamos a pasar a vista split y aquí tenemos esta parte con lo que acabamos de escribir. Y colocamos el cursor justo antes del cierre del ahref. Y ya vemos cómo nos aparecen aquí las distintas opciones. Vamos a poner on click. De momento pulsamos y tenemos el on click con las comillas. Pues ahora, para llamar a uno de los métodos sprite en cualquiera de los widgets, lo que tenemos que hacer es escribir la ID del widget seguido de un punto y a continuación el nombre del método que queremos aplicar. La ID de este widget que estamos haciendo es tabletpanel S1, así que es lo primero que vamos a tener que escribir. Ahora, en cuanto pongamos el punto, ya nos va a aparecer también aquí indicándonos los métodos que podemos aplicarle. Y el que queremos es mostrar panel, show panel, que aquí, como ya vemos, nos indican que tenemos que poner entre paréntesis cuál de los paneles queremos que muestre. Los paneles van numerados de 0 en adelante, son 4, por tanto el primero sería 0, segundo 1, el tercero 2 y el cuarto 3. Vamos a poner... marcamos aquí y ahora vamos a poner el 3, que de este modo abre el panel 4, ya que empieza en 0, como decíamos. Pues de este modo lo que hemos hecho mediante el uso de el evento onClick de JavaScript es que cuando en el panel 3 pulsemos en el enlace, se nos abra el panel 4. Vamos a volver a modo diseño, vamos a guardar y vamos a probarlo en el navegador. Aquí lo tenemos abierto y en el tercero tenemos este enlace y al pulsar sobre el enlace observa cómo se nos abre el cuarto. Y como decíamos, este enlace se encuentra dentro de uno de los paneles, pero podría estar en cualquier otro sitio en la página. Vamos a verlo en un momento. Simplemente copiándolo, espero que lo copie entero, lo podemos poner en cualquier otro sitio en la página. No va a quedar demasiado estético, pero simplemente para probarlo guardamos y ahora volvemos a probar pulsando F12. Aquí tenemos el enlace, que se ve también el widget, y observa como ahora desde aquí, cuando pulsamos, se tiene que abrir aquí el panel 4. Pulso y observa cómo se abre el panel 4. Por tanto, otro modo de poder configurar pues desde cualquier sitio de nuestra página para tener un panel en pestañas y que se abra desde un enlace que no tiene por qué ser la pestaña ni estar dentro del propio widget. Esto, como ya tienes que saber perfectamente, es gracias a que estamos usando un ID para el widget y nos permite referirnos a este elemento del DOM, del Document Object Model, en JavaScript, con el ID que tiene, el nombre ID que le dimos. Este tipo de widget de paneles en pestañas puede crearse tanto, como lo hemos hecho aquí, con las pestañas horizontales, como también con las pestañas verticales, en lugar de aparecer en la parte superior, que aparezcan en el borde izquierdo. Para ello podemos ver aquí como dentro de los selectores los 4 últimos empiezan por V y hacen referencia a la configuración para un panel de pestañas vertical. Se puede crear desde luego un panel de pestañas vertical desde el inicio, pero en este caso lo que vamos a hacer es transformar este panel que ya tenemos en uno vertical. Examinamos primero cada uno de estos selectores. El primero de ellos, como decíamos, las pestañas verticales se van a mostrar en una columna y este selector es el que configura el color de fondo, los bordes, pero también el alto y el ancho que va a tener la columna. El alto, por defecto, que aquí podemos ver, son 20 ems y necesita ser el mismo que el que configuremos después en Tablet Panels Content Group, el último, ya que uno va a marcar la altura que tengan las pestañas que van a estar aquí en este borde izquierdo y otro la que tengan los paneles, que debe ser igual.
También, ya lo comentamos en una otra ocasión, no usar nunca un valor en píxeles para la altura. Solo en el caso de que el panel va a contener solo imágenes, que por lo tanto tienen una altura fija, entonces sí podríamos poner píxeles, pero siempre que lleve texto y por lo tanto pueda variar el tamaño que tenga el texto en distintos navegadores, debe estar siempre en un tipo de valor relativo. El siguiente, VTabet Panels, Tabet Panels Tab, trabaja en combinación con Tabet Panels Tab, con este que tenemos aquí. Lo que hace en este caso es sobreescribir o dominar, ya tienes que saber lo que es eso en CSS, los bordes, el top, right, left, además del float y el margen. El resto de las reglas las va a heredar todas de esta otra clase, Tab Panels Tab. Es una de las causas por las cuales este tipo de paneles en pestañas, aunque queramos hacerlo vertical, no hay una forma desde el principio empezar haciéndolo vertical. Por eso casi mejor crearlo primero horizontal, como hicimos ahora, y posteriormente llevar a cabo la transformación tal como vamos a ver, ya que como estamos viendo, muchas de las propiedades las va a heredar de las clases de los selectores configurados en la parte anterior. El siguiente, VTabet Panels, Tab Select, que en este caso es dinámico. Lo que hace es sobreescribir, dominar el color de fondo y el del borde inferior de la pestaña que esté seleccionada en cada momento. Con las pestañas horizontales, el borde inferior se puede dejar con el color que tenga el panel para dar una sensación de que se encuentra justo formando parte del panel. Sin embargo, con el vertical casi mejor que ese borde aparezca sólido. Y el último, VTabet Panels Content Group, que configura el alto y el ancho de los paneles, pero hereda el color de fondo y los bordes de la clase Tabet Panels Content Group, por lo tanto de nuevo dependiente de la anterior. Recuerda, por tanto, que estos selectores verticales trabajan junto con las clases, los selectores que ya hemos visto para la versión horizontal. Y como determinadas cosas, los colores básicos están configurados en estas clases, es, como decíamos, lo que hace difícil estilizar desde un principio un panel vertical si antes no lo hemos hecho con el horizontal. Vamos ahora a llevarlo a cabo y veremos cómo el problema fundamental en el tema de este tipo de widget vertical es el tema del alto, ya que tenemos que hacerlo para que se acomode a todo el contenido. Como decíamos, debe de especificarse en un valor relativo, en EMS. Así los paneles pueden expandirse aunque el usuario cambie el tamaño que tenga el texto en su navegador. Se puede omitir la altura, pero veremos cómo entonces el resultado va a ser un poco distinto, ya que la altura que van a tener las pestañas y los paneles no es exactamente la misma. Lo vemos y vemos las opciones para un mejor resultado final. Vamos entonces a llevar a cabo el cambio. Para empezar, sitúa el cursor dentro del widget en cualquier punto. Y ahora en el selector de tags selecciona este div Tabet Panels 1, que es el div que rodea totalmente todo el widget. Con este seleccionado, pulsa con el botón derecho y pulsa aquí en seleccionar clase. Es aquí donde tenemos que modificar la clase que le vamos a aplicar. Y seleccionamos aquí donde pone VTabet Panels, por lo tanto la vertical. De momento esto selecciona y pulsa. Con esto lo que hemos hecho es cambiar la clase para este div, que ahora es VTabet Panels 1. De momento, al heredar ahora las reglas por defecto que tiene estas pestañas verticales, el ancho de 10em y 30em lo hace demasiado grande y de momento, como vemos, no aparece en el modo diseño. Eso lo iremos ahora readaptando. Y vamos a modificarlo yendo a las cuatro clases, a los cuatro sectores que indicábamos antes.
Empezamos seleccionando el primero y vamos a modificar el ancho, que aquí como vemos está en 10 y vamos a ponerle un 20%. Bueno, para el ancho. A continuación vamos a moldar el tamaño conjunto del widget a los paneles, por lo tanto vamos a el último de los selectores y aquí en ancho, donde aparece 30M, vamos a darle un ancho del 78%, con lo que de momento vemos como ahora ya nos aparece aquí el contenido en los paneles. Aún tenemos que seguir configurando. Y lo hacemos en las pestañas, que como puedes ver heredan la mayoría de los colores de la clase original, pero tenemos que hacer un par de ajustes. Seleccionamos el primero de los paneles verticales y aquí en color de fondo vamos a darle este color de fondo, que como vemos ya aparece aquí, y ahora vamos a cambiar también los bordes. Vamos, por ejemplo, al inferior izquierdo darle un color negro. Esto, en fin, ya va según gustos. Y ahora vamos a darle a los otros un color gris. Con lo que ya tenemos aquí, ahora en este panel vertical, más acordes los colores para el conjunto del widget. Vamos ahora a Tab Panels Tab Select, que es donde está el color para el panel seleccionado, y le damos ese color oscuro que le pusimos también en el vertical y cambiamos también el borde inferior. Guardamos y probamos nuestro nuevo diseño en el navegador. Aquí podemos verlo. Y de momento, aunque ya tiene un aspecto bastante más conseguido que como estaba al principio, sigue teniendo una serie de ajustes finos. El primero es la separación respecto a la parte que queda por debajo. Aquí ahora no tenemos ningún contenido, pero si tuviéramos contenido va a quedar muy cerca, así que vamos a empezar por separar el widget y llevarlo un poco más hacia arriba, dejar más espacio en la parte inferior. Para eso vamos a VTabed Panels, Tabed Panels Content Group, y vamos a añadir una nueva propiedad para el margen inferior, margin bottom, y vamos a darle un valor de 15 píxeles, con lo cual ahora ya podemos ver cómo dentro del widget queda ese espacio y por lo tanto nos lo separará de cualquier contenido que pongamos después del widget. Pero nos queda aún por solucionar otro problema que es algo más complicado. Lo vemos primero en el navegador. Observa cómo estos paneles se adaptan bien, pero sin embargo el tercero, que tiene más texto, observa cómo se sale hacia abajo. Por lo tanto, desde luego que no queda nada bien. Esto, como decíamos, tiene que ver con el tema de la altura. Hay dos formas de solucionarla. Lo que mejor queda es modificando la altura para el conjunto de los paneles. Con eso está solucionado. Aunque lo que va a ocurrir entonces es que en estos otros paneles va a quedar bastante más espacio aquí libre, lo que puede ser que no dé un buen efecto. Hay otro modo de hacerlo, pero en este caso hay que modificar el tamaño del panel distinto del de los menús, y vamos a verlo con los dos, pero en fin, con el segundo quedarían los menús solo aquí, estos cuatro, solo ocuparía el espacio que esté ocupado por pestañas y el resto parecería vacío. Vamos a probar de los dos modos para ver cómo sería el resultado. La primera opción es cambiar tanto en Panels Content Group como en Panels Tab Group, por lo tanto para las pestañas y los paneles, la altura que aparece. Vamos a darle una mayor altura, tal como está, aquí está en 20, vamos a poner por ejemplo 23,5 ems. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para Tab Panels Tab Group, para que tenga también el mismo tamaño y quede similar. Lo hacemos aquí también, ponemos 23,5 y ahora sí. Si lo probamos de nuevo en el navegador, observa como ahora también se adapta perfectamente a este más grande, aunque como decíamos el problema puede ser que quede un espacio
vacío un poco más grande del que quisiéramos para el resto de los paneles. Esta es una de las opciones, y aquí ya desde luego tenemos un widget con las pestañas verticales, con un acabado que puede desde luego utilizarse sin duda alguna. Veamos la otra opción, que como decíamos, no utilizando altura va a hacer que esta sea flexible y por lo tanto se modifique según el tamaño de cada panel. Pero para que eso sea posible, el tamaño del panel y el de las pestañas tiene que ser independiente, y como vamos a ver en el resultado, esta parte, este color que aparece aquí abajo, no va a aparecer y aparecerá solo para las cuatro pestañas. Para conseguir esto simplemente borramos la propiedad de altura de los dos selectores que acabamos de modificar ahora. Así es como irá en el ejemplo que irá con el video tutorial, con esto borrado. Simplemente, si quieres volver a este aspecto, pues con poner altura, en fin. Recuerda que en este curso lo fundamental es que vayas cogiendo autonomía para llevar a cabo estas modificaciones. Pulsamos aquí para eliminarlo y pulsamos aquí para eliminar también la altura. Y aquí vemos el resultado, que de nuevo vamos a ver en el navegador. Observa cómo ahora la altura se limita a las pestañas que tengamos creadas, pero con esto también lo que conseguimos es que el panel sea flexible y por lo tanto se modifique según el contenido. Aquí vemos el resultado. Vemos cómo ahora el tamaño del panel cambia según el contenido que tenga cada uno de ellos. Y, en fin, creo que también puede ser otra opción interesante, cualquiera de las dos. Puedes también intentar alguna variante, aunque en este caso si le das una altura solo a las pestañas, aparecería aquí color, pero después cuando cambias el panel y cambia la altura del panel, puede que aquí quede feo solamente con una parte. Si por lo menos son solo las pestañas, eso en cada caso pues habrá que decidir. Pues dejamos este video tutorial aquí. Seguiremos en el próximo video tutorial hablando un poco a nivel genérico sobre estos widgets con los que estamos trabajando, y desde luego crearemos también ejemplos con los otros dos tipos de widgets a los que hacíamos referencia, tanto en el caso del acordeón como el de paneles desplegables. Espero que muy pronto sea el siguiente video tutorial. Cada vez que estoy haciendo un curso y pasan unos días sin hacer algún video tutorial de ese curso, ya me llegan los emails que por una parte, ya lo comenté en otras ocasiones, se agradece porque se ve el interés por los cursos, pero por otro se convierte a veces en un agobio, y lo cierto es que yo tengo un tiempo muy limitado e intentaré hacer lo que pueda y cuando pueda. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.